Basta de tironear, que la iglesia puede romperse. Para esta comunicación, invoquemos al Espíritu Santo, que mueva el corazón, afirme la voluntad, ilumine y esclarezca la inteligencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, por el mismo Espíritu, gustar lo que es recto y gozar de la alegría de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Basta de tironear, que la iglesia rasgada puede romperse. Ustedes, mis hermanos, saben que es habitual en estos tiempos hablar de polarización, de dicotomías, de oposiciones, de extremos y de polémicas. No solo en la cultura del mundo, sino también al interior de la iglesia. Hace pocos días el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó una nota doctrinal sobre el uso de algunos títulos marianos que expresaban la cooperación de la Virgen Madre en la obra de la redención en Cristo. Y como era inevitable, se ha levantado una gran polvareda, una intensa controversia. Insisto, como lo he dicho en un video anterior, que en la materialidad del texto yo no percibo que se niegue de ninguna forma la participación subordinada de la Virgen María en la obra de la redención, como tampoco se niega la participación de la Iglesia y de cada uno de nosotros en la obra redentora. Y siempre, lo digo en términos míos ahora, se apunta que esta participación no es necesaria, sino que es gracia, que Dios ha querido gratuitamente asociarnos a la obra redentora. Sin embargo, el juicio que se ha hecho sobre los títulos y algunas sentencias que se han afirmado ha provocado una gran controversia. Casi pareciera que muchos sienten que se niega la doctrina, cuando en realidad lo que se pone en tela de juicio son las expresiones, los vocablos, los términos con los que esta doctrina se expresa. Y el debate se ha encendido. Por lo que conozco de las ciencias del lenguaje, en concreto de esa disciplina o campo que se llama semántica, un vocablo, una expresión que tiene un significado en su origen, en un momento y en un contexto, con el paso del tiempo y el uso, puede ir adquiriendo otras connotaciones, otros significados. Por eso ustedes van al diccionario y encuentran palabras que tienen diversas acepciones. Incluso tenemos casos en los que un vocablo ha adquirido con el paso del tiempo un significado muy distinto al original. Yo creo que con alguno de estos títulos marianos pasa algo similar. Han sido acuñados en un contexto eclesial, en una cultura filosófica y teológica, donde se percibían con claridad. Pero en otro momento de la Iglesia, en otro contexto, con otra cultura filosófica y teológica, no aparecen tan claros. A ver si podemos comprender cómo funciona esta situación y por qué tenemos estas polémicas, a ver si también podemos desactivarlas, despotenciarlas. En los comienzos de la vida cristiana, en el siglo I y siglo II,
esa iglesia que salía del ámbito palestinense y se abría al gran mundo cultural helénico y a las grandes ciudades, se encontró en un contexto cultural distinto. Y entre los rasgos que destacaban de aquella cultura, que evidentemente era una cultura politeísta, por así decirlo, de cultos paganos, también estaba la filosofía. Los grandes filósofos clásicos de la Grecia antigua y diversas escuelas de pensamiento, de estilo de vida, que impactaban y que realmente conducían a la gente de aquellos lugares, en aquellos tiempos. Y los santos padres, conocidos como apostólicos y apologistas, tuvieron que discernir y tomar una decisión. ¿Qué hacían con esta cultura helénica? Con este bagaje filosófico con el que se encontraban. Algunos no querían abrirse mucho a esta experiencia, preferían seguir usando fórmulas bíblicas, las expresiones escriturísticas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que también tenían evidentemente sedimentos culturales de otros tiempos y de otras culturas, más orientales, más semíticas. Otros padres, y esta es la opción que prevaleció, querían abrirse a este mundo cultural griego, a la filosofía, tomar elementos, nociones que le parecían fácilmente adaptables para expresar el misterio y enriquecían, según ellos, la expresión del misterio cristiano, purificar algunas expresiones o lógicas o dinamismos que necesitaban ser ordenados, saneados, y rechazar algunas nociones y mecanismos que les parecían realmente incompatibles. Como les decía, esta es la opción que prevaleció, no sin dificultades, porque las grandes herejías de los primeros siglos, herejías cristológicas, herejías trinitarias, justamente tienen que ver con el uso de estas nociones filosóficas griegas. Intentos de explicar el misterio usando estas expresiones filosóficas que sin embargo terminan siendo errores, desviaciones, que terminan afirmando algo impropio o negando algo, reduciéndolo. Y entonces los primeros concilios dogmáticos que van poniendo los fundamentos del misterio de la fe, de la expresión del misterio de la fe en la Iglesia, también tienen discusiones sobre vocablos, sobre términos, cuál se usa, cuál no se usa, cómo se usa, en qué sentido lo vamos a usar los cristianos. No como lo usaba tal filósofo, sino como lo vamos a usar nosotros para expresar el misterio. Claro, después de este tiempo de polémica y de definiciones dogmáticas, digamos, el diccionario cristiano, digamos, ¿no? El uso cristiano de los términos filosóficos fue quedando claro y la teología fue con tranquilidad desarrollando en esos términos también su expresión del misterio. Y así entonces, aunque me cuesta dejar un poco de lado a San Buenaventura, para mí un gran teólogo del medioevo, clásicamente creo que podemos consensuar que San Agustín, más cercano al platonismo, y Tomás de Aquino, más cercano al aristotelismo, son los grandes teólogos en Occidente que expresan en categorías filosóficas el misterio de la fe, también en categorías escriturísticas, evidentemente, ¿no? Y entonces allí hay grandes sistemas de pensamiento que permiten expresar el misterio de la fe, comprenderlo y enriquecerlo, elucubrar de qué forma se expresa mejor, se desarrolla la fe que creemos y se presenta y se explicita. Pero si la antigüedad y el medioevo hicieron esta obra con la filosofía clásica griega, llega otro momento. El famoso
fenómeno de la modernidad. Y allí, después de un tiempo conocido como renacimiento y redescubrimiento de los clásicos, en su origen más antiguo, sin, digamos, la elaboración medieval que se ha hecho de ellos, surge la modernidad con otra forma de pensar, con otra mentalidad que ahora no podemos desarrollar. Y surgen intentos filosóficos de comprender el mundo, el hombre, su sentido, todo cuanto existe, que pretenden ser nuevos, aportar novedades. Y en esas novedades muchas veces romper con la dinámica clásica, sobre todo expresada en Platón y en Aristóteles. Teorías nuevas, junto a desarrollos de las ciencias humanas que van a ir apareciendo con la modernidad. Las ciencias sociales, las ciencias históricas, las ciencias del lenguaje, las de la psicología y un sinfín de ciencias humanas que van apareciendo con esquemas y lenguajes nuevos y una mentalidad y un horizonte en ruptura quizás con la mentalidad clásica. Hay muchos filósofos importantes, yo creo que a nosotros en la Iglesia, algunos nos han impactado en la teología de un modo más profundo. Emmanuel Kant, Jorge Guillermo Federico Hegel, y después Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, y Martin Heidegger. Idealismo, fenomenología, análisis óntico existenciario, por llamarlo de alguna forma, grandes corrientes que han impactado en la Iglesia. ¿Por qué? Porque volvió a suceder lo que en el siglo I y siglo II. Claro, hacia los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, empezó a preguntarse la Iglesia, ¿qué hacemos con la modernidad? Algunos querían cerrarse y seguir expresando el misterio en los términos clásicos que ya habíamos adquirido en la antigüedad y en el medioevo cristiano. Otros, como en aquellos tiempos, querían abrirse a la cultura novedosa de la modernidad e intentar hacer el mismo proceso, discernir qué nociones podían aceptarse porque eran adaptables, desde qué esquema de pensamiento, desde qué dinamismo, qué cosas había que purificar, reorientar, sanar y qué cosas había que declarar incompatibles. Y así la teología también fue haciendo este proceso. Hacia el Concilio Vaticano II, después que hubo intensas polémicas en la Iglesia, ¿no? Yo creo que el modernismo es otra cosa, un poco más amplia, pero evidentemente había una gran desconfianza con las nuevas teologías o los nuevos intentos teológicos de expresar el misterio en términos modernos, digamos, ¿no? De filosofía, de cultura moderna. Pero cuando llegamos al Concilio Vaticano II, estos intentos teológicos estaban bastante maduros, desarrollados, crecidos, e impactaron fuertemente en el Concilio Vaticano II. Con las mismas dificultades que en la antigüedad. Estos intentos de expresar el misterio de la fe en términos modernos, usando, me parece sobre todo estos autores, algunos otros también, pero sobre todo estos, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger. Y otros más quizás, ¿no? Ricoeur, Habermas, más contemporáneos. Bueno, de nuevo aparecieron expresiones del misterio que eran erradas, algunas directamente heréticas,
desorientadas que agregaban o quitaban del misterio de la fe, del depósito de la fe, que resultaban opacas, confusas, algunas mejor logradas. Y yo creo que este es el contexto, el telón de fondo en el cual nos encontramos hoy. A veces cuando percibimos esta polémica entre conservadores y progresistas, tradicionales y reformadores, lo que está de fondo son culturas filosóficas muy distintas y expresiones teológicas también muy distintas, porque parten de sistemas, digamos, de pensamiento, de nociones y de contextos culturales diversos. Y muchas veces no se entienden entre sí. Fíjense que la teología de Tomás de Aquino, la Iglesia la ha llamado la teología y la filosofía perenne, o sea que permanece siempre, por su valor. Lo cual no quiere decir que la filosofía y la teología tomista resuelva todo, tenga todas las respuestas, o que siempre sea fácil de explicar, o que no tenga limitaciones. Como todo lo humano tiene inmensas luces, pero también tendrá algunas zonas de sombra. Las teologías nuevas, de otro cunio, evidentemente todavía están en proceso de asentamiento. Han madurado, se han desarrollado, pero todavía se advierten dificultades en la forma de expresar, de intentar expresar el misterio, que no son tan consistentes, tan claras, ¿no? A veces no se percibe tanto lo sistemático, porque sobre todo son teologías que nacen en un contexto pluralista y que admiten el pluralismo teológico, la diversidad de sistemas, de ideas. La antigüedad y el medioevo más bien optaban por un sistema o había un par, digamos, ¿no? Por ahí había una disputa entre franciscanos y dominicos, pero no mucho más allá de eso. En cambio, nuestras teologías más nuevas son muy plurales, hay como muchas corrientes y muchos sistemas. Aquí se da la polémica y la dificultad, y en este espacio hay que entender estos tironeos que en una iglesia ya rasgada, como si fuese una tela ya herida, por muchas circunstancias, amenazan romperla. En este punto tenemos que fijarnos que la antigüedad y el medioevo tenían una forma de pensar y de elaborar la cultura en la cual no rompían con lo anterior, sino que lo integraban. No desechaban lo anterior, sino que lo integraban, lo enriquecían, sin necesidad de contradecirlo o romper con el fenómeno anterior, se apoyaban en él para seguir desarrollando el organismo cultural, por así decirlo. Y así también, entonces, la teología expresada en la antigüedad y en el medioevo va integrando, sumando, enriqueciendo, integrando siempre. En cambio, el fenómeno de la modernidad tiene esta dificultad concreta, objetiva, que tiene un claro intento de ruptura. La modernidad como cultura intenta romper con el medioevo y romper con la antigüedad, pero sobre todo con el medioevo. Vieron que siempre los grandes ideólogos y pensadores de la modernidad hablan del medioevo como un tiempo de oscurantismo, como si allí no hubiera inteligencia, todo fuese magia, hechicería, religión, lo que fuese, pero nada de ciencia, de racionalidad, ¿no? Lo cual es falso, pero evidentemente parten de este concepto. Todo empieza conmigo, empieza de cero. Hacemos tabula rasa de lo anterior, demolemos todo lo anterior y arrancamos a poner los cimientos desde el comienzo.
Y yo creo que esta es la gran dificultad del fenómeno de la modernidad y también la gran dificultad que se expresa en las teologías nuevas, que a veces en lugar de integrar, no siempre, pero en muchos autores parece que hay una ruptura con lo anterior, y así parece que se lee la iglesia, y así parece que se lee la cultura teológica de la iglesia. Y entonces hay que volver a explicar los dogmas, desechando las explicaciones que se han dado anteriormente. Hay que imaginar el Concilio Vaticano II como un reinicio de la iglesia, ¿no? Donde todo empieza de nuevo. Estas cosas que hemos escuchado tanto, ¿no? Que son parte del fenómeno de la modernidad. Benedicto XVI acertó claramente al expresar aquello de la hermenéutica de la continuidad y la hermenéutica de la ruptura. La hermenéutica de la ruptura un poco expresaba la matriz cultural de la modernidad. Hay que desechar todo lo anterior y empezar de cero, que se expresa de nuevo muchas veces en estas nuevas teologías que intentan partir de cultura filosófica moderna. La hermenéutica de la continuidad no era que todo siguiera igual, inamovible, porque él hablaba de la hermenéutica de la continuidad en la reforma, de la continuidad en la reforma del único sujeto iglesia. Es decir, intentaba volver a la matriz clásica, antigua, medieval, donde no era necesario negar lo anterior, sino que se lo iba integrando. Y entonces se iba apoyando en lo anterior para enriquecerlo, para desarrollarlo, para encontrar novedades y para que sin necesidad de desaprovechar lo previo, todo fuera creciendo armoniosamente, integrándose. Bien, yo creo que este es el gran telón de fondo y entonces, si yo tomo por ejemplo el término corredentora, expresado en el lenguaje latino, en un contexto filosófico tomista, y sé distinguir entre la causa principal, la causa instrumental, las causas primeras, las causas segundas, y tengo todo ese sistema filosófico de pensamiento adquirido, bien, no voy a encontrar ningún problema en admitir ese término. Ahora, si yo no tengo ese sistema, o quiero salir de él, lo rechazo, y quiero hacer mi teología desde otro lugar, desde otras coordenadas filosóficas o desde otras coordenadas de las ciencias humanas modernas, bueno, quizás encuentre dificultades para usar ese término. Y allí está toda la cuestión, que no es menor, porque todavía no la hemos resuelto. Ojalá tampoco las nuevas teologías tengan que ser desechadas, sino que podamos entrar en un proceso de integración armoniosa. Porque como es falso decir que hay que rechazar la tradición filosófica clásica de la antigüedad y del medioevo y solo cultivar las teologías nuevas, modernas, también es falso decir tenemos que atrincherarnos en la filosofía y teología clásica y perenne de los grandes maestros de la antigüedad y del medioevo y rechazar todas las teologías modernas nuevas. Ninguna de esas opciones es verdadera ni llega a buen puerto. Tenemos que encontrar una dinámica de diálogo, de integración armoniosa, de crecimiento, de desarrollo, de enriquecimiento, sin encerrarnos en posturas, en extremos, en polarizaciones. Por eso digo, basta de tironear que la iglesia rasgada puede romperse. Y creo que tenemos que todos aportar a la serenidad, a no apasionarnos, a bajar un poco
la incandescencia de las pasiones, ¿no? Las emociones, los sentimientos, serenarnos, apaciguarnos, encontrar un diálogo más razonable, donde nunca negociemos la verdad. No vamos a dialogar entregando, traicionando la verdad. No es un consenso a espaldas de la verdad, pero sí un diálogo más sereno y sobre todo yo quisiera llamarme a mí mismo y llamar a todos los que por ahí tenemos en esto un oficio, una misión, por la predicación, por la enseñanza académica, por la investigación teológica y sobre todo a los pastores más encumbrados, ¿no? Obispos, cardenales, prefectos de dicasterios y al mismo Santo Padre, ¿no? Llamarnos a todos como León XIV recibió el mandato fuerte del cónclave a la unidad en la paz y en la verdad. Pero hace falta dejar de tironear y romper, digamos, las casillas estancadas, las posiciones prefijadas, para encontrarnos en una armonización, una integración de nuestras culturas filosóficas, teológicas. Bien, yo sé que este es una reflexión un tanto técnica. Quise hacerla del modo más simple posible para que todos podamos entender que se está jugando de fondo, que no sé si se va a resolver rápidamente, es una transición que va a llevar bastante tiempo todavía, pero sí me parece que podemos hacer esta mirada, ¿no? Si en el siglo pasado, el siglo XX, la década del 60, del 70 y del 80, significó el resurgir de, de teologías nuevas, de otras formas de enfocar y de expresar el misterio de la fe, y fue un tiempo con décadas anteriores, el 50, los 40, de gran creatividad teológica, que se expresó en el Concilio Vaticano II y en ese famoso espíritu del concilio. Esas generaciones, digamos, ¿no? Querían siempre empujar hacia adelante, hacia cierto progreso de la reflexión teológica, ¿no? Y de las opciones eclesiales, a la vida de todos. Luego me parece que hubo un tiempo, tengo que hacer nombres sin hacer juicios sobre las personas que nombro, sino para identificar el periodo. Hubo otro periodo, me parece que fue el de San Juan Pablo II, con eh, la fuerte presencia del cardenal Ratzinger en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que más bien fue un tiempo donde se intentó contener toda esta dinámica, para algunos frenar, achatar, ¿no? Silenciar, para otros contener, orientar, ordenar, pero un periodo en el cual, digamos, se bajó el nivel de polémica, a veces con fuertes controles, con fuertes declaraciones que también, digamos, marcaron una gran dificultad. Yo decía, las declaraciones de Ratzinger siempre eran tomadas en tono polémico también. Y entonces se fue como conteniendo, orientando, apagando la vivacidad de la polémica en algún punto, o quizás reprimiéndola, no lo sabemos, el tiempo lo dirá. Y el periodo del pontificado del Papa Francisco resultó ser una especie de reavivamiento de la polémica y de volver digamos, a poner en visibilidad toda la tensión que existe entre estos polos, entre estas culturas filosóficas y teológicas diversas.
Tiendo a pensar que los que nos hemos formado teológicamente en la década del 90, finales de los 90 y lo que comienza el siglo XXI, tenemos una mentalidad más integradora, más de esto de la hermenéutica de la continuidad, que tendemos a, digamos, a no negar ni una cultura tradicional, clásica, filosófica, teológica, sino a conocerla y apreciarla y valorar. Y tampoco negamos ni rechazamos algunos aspectos, o pocos o muchos, de las nuevas teologías. Pero tendemos a un pensamiento más sereno, más integrador. Yo creo que con el tiempo esto se va a ir dando. Pero por lo pronto, como todavía hay personas en la iglesia que están muy involucradas con estas dos polarizaciones o dos tendencias fuertes, claro, hay que pedirnos y hay que pedirles que no tironeen, que si siguen tironeando de la tela de la iglesia rasgada, puede romperse. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.